Gracias a Dios. Y en mi solo anidar divino amor. Aleluya. Gracias al Señor. Así como estamos de pie, vamos a recibir a nuestro hermano. Padre, te damos gracias en esta hermosa hora, Señor, por eso que hiciste, Padre amado, por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por salvarnos, Padre. Gracias por darnos una esperanza viva allá en el reino de los cielos, Señor. Bendito seas, Dios Todopoderoso. Te doy gloria, te doy honra, te doy alabanza, te doy adoración, Padre, porque eres bueno, Señor. Gracias, Padre eterno, por esa vida nueva que tú nos has dado, Señor. Bien dice tu palabra que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero tú has venido para darnos vida y vida en abundancia. Dios, bendito seas bendito para siempre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor eterno. Santo eres, oh Dios. Aleluya, Padre. En esta tarde vamos a leer tu palabra, Señor. Yo te ruego, Padre, que la bendigas en nuestros corazones, Señor. Que tu palabra haya cabida en cada uno de nosotros, Padre. Reprende todo cansancio, Señor, todo pensamiento ajeno a tu voluntad, oh Dios. Padre eterno, reprende, Señor, toda dureza de corazón, Señor. Bendícenos en esta hermosa hora a través de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo la haga viva en cada corazón. Que tu Espíritu Santo redarguya nuestras vidas, Señor. Gracias, porque yo sé que lo haces, Padre, en el nombre de Jesucristo. Bendito seas, oh Dios. Te doy la gloria, Padre. Te doy la honra, te doy la alabanza, te doy la adoración, oh Dios. Precioso Señor. Gracias, bendito Padre. Alabanzas a tu nombre, Señor. A ti la gloria, oh Dios. Gracias, maravilloso Señor. Bendito sea Dios. Yo siempre he pensado que nuestras fiestas, ¿verdad que son hermosas? No les escuché, ¿verdad que nuestras fiestas son hermosas? ¿O no estamos contentos en esta hermosa hora, hermanos? Bendito sea Dios. Y bueno, pues, por lo visto, perdimos la hilación del número de convención de pastores. El año pasado que nos tocó organizarla allá en Tehuacán, como dicen por ahí, busqué por mar y tierra, pregunté a los más grandes, pregunté a los que sabía que podían tener la relación del número de convención y nunca encontré, hermanos, qué número de convención nos tocó allí en Tehuacán. Y ahora pues también buscaba, digo, a lo mejor aquí va a estar o no lo he visto. No está, ¿verdad? Gloria al Señor. Bueno, pero lo importante es que estamos aquí, hermanos, en esta hermosa convención de pastores. Nos da muchísimo gusto saludar a los hermanos, a las hermanas, a los consiervos. De verdad que es una alegría maravillosa. Vamos a buscar, hermanos, en 2 de Crónicas, capítulo 26, versículos 13 al 16. Saludo con mucho afecto a mi esposita que está ahí sentadita. Le agradezco a Dios, a ella. Dice el hermano Pablito que allá en Tehuacán nos tocó la convención 35 y esta es la 36. Ya estamos algo viejos, ¿verdad? Decía de mi esposa, Dios te bendiga, hija. Qué bueno que pues siempre Dios nos concedió el pasado mes de junio cumplir 47 años. Y al mismo tiempo, hermanos, también para servir al Señor, porque
nuestra luna de miel fue, hermanos, que el pastor hermano Pedrito nos envió inmediatamente después de casarnos. A la siguiente semana que nos casamos, nos envió a la obra. Y de verdad que es hermoso servir a Dios. Felicito a los hermanos de comisión de programa, hermanos, por estos temas que optaron por que se presentaran en esta convención de pastores. Yo creo que seguirán siendo una bendición estos temas para cada uno de nosotros. Ya se consideró el tema del orgullo, hace un ratito también por ahí se consideró el tema acerca del adulterio, y en esta ocasión estaremos viendo el tema, la fama, un enemigo silencioso en el ministro. Vamos a leer estos versículos 13 al 16 de segundo de Crónicas, capítulo 26. 13 al 16 dicen así, hermanos. Si gusta leer conmigo, por favor. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó todo el ejército, escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Amén. Pueden sentarse, hermanos, ya hemos orado. De modo que el tema, hermanos, que nos han asignado es la fama, un enemigo silencioso en el ministro. Sí, porque a veces, hermanos, ni siquiera nos damos cuenta cuando nos estamos volviendo orgullosos a causa de lo poco que se ha escalado, a causa de lo poco que hemos encumbrado. Hermanos, pues de repente no nos damos cuenta que pues ya somos un poquito altivos, ya somos un poquito soberbios, ya somos un poquito vanagloriosos. Pero permítame leerle un poco de lo que escribimos aquí. De modo que no solo la alta y la baja presión son enemigos silenciosos en la vida del pastor. De modo que ni la alta ni la baja presión son enemigos silenciosos en la vida del pastor, en la vida del ministro. Porque no vamos a decir que no enfermamos acerca de esto. A veces es tanta la presión, son tantos los problemas, son tantos los contratiempos, hermanos, que pues llegamos a enfermar. Así que no solo la alta o la baja presión, hermanos, son enemigos silenciosos de cada uno a veces de los que predicamos. Además, hermanos, otro de los enormes peligros es la lana, la dama, ¿y qué más? Y la fama. La lana, la dama y la fama. El dinero a muchos les vuelve locos. El dinero a muchos, hermanos, pues los confunde, hermanos, y ya no actúan, ya no son honestos como debieran ser. Y hermanos, pues también, no solo también de aparte del dinero, pues también, hermanos, pues la fama, como lo vamos a ver en esta hermosa tarde. Pero también la dama es otro de los enemigos, iba a decir amigos, pero no, ¿verdad? Enemigos silenciosos. Porque ¿qué es lo que lamentablemente ha derribado a tantos siervos de Dios? No es otro hombre, ¿verdad que no? No es que vuelva a ser borracho, no es que de repente se le ocurrió empezar a fumar,
Es eso precisamente, hermanos, la dama, la mujer. Pero no debemos considerar, hermanos, a las mujeres como eso, como enemigos silenciosos en la vida del hombre, porque después de todo hay muchas mujeres temerosas de Dios. Amén. Hay muchas mujeres que honran a Dios a través de sus vidas. Y qué bueno, hermanos, que hayan esas mujeres. Tampoco vamos a decir que no, hermanos, que de repente el enemigo por ahí pues quiera usar a alguna hermanita, a alguien, hermanos, no solo dentro del templo, fuera del templo también. Y es por ello, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos que estar a la expectativa, tenemos que estar alertas, tenemos que estar despiertos, tenemos que estar conscientes de que el enemigo de diversas maneras nos acecha. ¿Será que hayan predicadores, pastores, ministros famosos? ¿Será que haya, hermanos, o no? Sí, sí los hay, hermanos. Hay quienes se lo han ganado con mucho esfuerzo. Hay quienes, hermanos, han luchado para ir escalando, y eso no es malo. Es bueno que hayan siervos de Dios, que hayan pastores, que todo mundo les conozca, que de repente, hermanos, hasta en el gobierno, hasta en la localidad en que vive, pues el pastor haya adquirido fama. Y qué bueno, porque de alguna manera se la han ganado, a lo mejor han luchado, han trabajado para hacerlo. En los versículos que leímos la Biblia, la palabra de Dios, hermano, nos habla de Uzías, un varoncito que empieza a reinar a los 16 años. Es un joven, es un adolescente, es en la edad en que se cometen locuras. Pero la Biblia dice que Uzías, hermanos, se metió con Dios, empezó a trabajar, empezó a honrar a Dios, hermanos, en su vida, de tal manera que Dios le fue permitiendo ir escalando, ir, hermanos, subiendo. Alabado sea Dios. Dice ahí en el capítulo 26, el versículo 8, y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Gloria a Dios. ¿Saben por qué se hizo poderoso? Porque fue un estratega militar. Se hizo poderoso porque hizo importantes construcciones en la ciudad, en el desierto. Se hizo poderoso, hermanos, porque tenía un ejército bien capacitado, bien preparado. Tenía un ejército al cual se les habían suministrado las mejores armas de esos tiempos. Pero qué tristeza, hermanos, dice el verso 16, mas cuando ya era fuerte, su fama había alcanzado alturas enormes, su corazón se enalteció. ¿Para qué? Para su ruina. Su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. No es malo que alguien escale, no es malo que alguien crezca, no es malo que alguien sea una persona prominente, no es malo, hermanos. En realidad, la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero ¿qué hace además? Pero da gracia a los humildes. Gloria a Dios. Él levanta del polvo al pobre, dice la Biblia, lo alza del muladar para hacerle sentar ¿con quiénes? Con los príncipes de su pueblo. Alabado sea Dios. Dios hace cosas increíbles, hermanos. Dios hace cosas maravillosas. Por ejemplo, Dios, hermanos, detrás de un redil de Dios, hermanos, en su soberanía, Dios escoge, amados hermanos, a un David que no es más que un simple pastor de ovejas. Y hermanos, posteriormente lo instala como el segundo rey de Israel. Gloria a Dios. Así que es una bendición, hermanos,
dejarnos guiar por nuestro Señor. Nosotros conocemos algunos pastores famosos y hasta es fans de alguno de ellos. Algunos son buenos, otros son malísimos. Entre nosotros, ¿hay algún pastor famoso? Creo que sí, hermanos, y se lo han ganado a base de trabajo, se lo han ganado a base de esfuerzo, a base de búsqueda de Dios. Porque ¿quién no conoce, con todo respeto, a mi hermanito Guillermo? ¿Quién no lo conoce? Levante la mano si alguien no conoce al hermano Guillermo. Levante la mano los que lo conocen, hermanos. Pues todos. ¿Es famoso mi hermano o no? Pero él tiene equilibrio, él tiene temor de Dios, él es sencillo, él es humilde. Alabado sea el Señor. Así que entre nosotros, pues no solo mi hermanito Guillermo, hay otros más que han escalado, hermanos, con su trabajo, con su esfuerzo, y vaya, pues son dignos de reconocer como tales. Dije, hay algunos buenos, otros malos. Entre nosotros, dije, ¿hay algún pastor famoso? Si lo hay. Bueno, yo creo que sí, en la Biblia se dice de algunos que fueron predicadores o fueron profetas famosos, como Juan el Bautista, que salía la gente al desierto para oírle sin promoción, sin espectaculares, sin la radio, sin enlaces, sin ningún otro medio. Hermanos, Juan el Bautista llegó a adquirir una fama bastante importante. ¿Y sabe a dónde salían a verlo? Al desierto. No, él decía, señores, señoras, hermanos, hermanas, el día próximo voy a estar en la ciudad de Cancún, o voy a estar en Puerto Vallarta, o voy a estar en Acapulco. Vaya, mucha gente iría porque diría, pues además nos va a servir de descanso, de vacaciones, o iremos a conocer esos lugares. Pero la Biblia dice, hermanos, que la gente salía a escuchar a Juan el Bautista al mismo desierto. Glorificado sea el Señor. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, versículos de Mateo 4:24, Lucas 5:15, la Biblia dice que la fama de nuestro Señor Jesucristo se extendía por todas partes. La fama de nuestro Señor Jesucristo. Estoy diciendo que la fama es bíblica, hermanos, que la fama pues está ahí en la palabra de Dios. Entonces, hombres como Juan el Bautista, hermanos, nuestro Señor Jesucristo mismo, la Biblia dice, hermanos, que la gente se amotinaba, la gente hermanos, iba a buscarle, escucharle, aunque en algunas ocasiones pues no tanto lo hacían por escuchar la exhortación o el llamamiento al arrepentimiento, sino como él lo dijo en alguna ocasión: ustedes me siguen por el pan que les doy, me siguen por los milagros que hago entre ustedes. Pero bueno, hermanos, tenía motivos. Habían incentivos en la vida del Señor que hacían, hermanos, que la gente le buscara, que la gente, hermanos, demostrara con hechos que necesitaban de Él. Gloria al Señor. Entonces, veamos, hermanos, ¿qué es la fama? La fama es el prestigio, es notoriedad, reputación, el buen concepto y aprecio que se tiene hacia una persona. También es el acto de reconocer las cualidades y actos de una persona. También, ¿por qué no? Es el resultado del esfuerzo de un varón que, vaya, se esfuerza haciendo cosas importantes para Dios y la sociedad en que le tocó vivir. Como ve usted, hermano, es algo sobresaliente, es algo importante, que muchas veces el hombre se lo ha ganado a pulso, se ha esforzado, hermanos, ha hecho el esfuerzo para poder escalar. Hay gente que quisiera escalar, pero no hace nada para hacerlo, no hace nada para lograrlo, no hace nada importante para alcanzarlo. Pero qué bueno, hermanos, que a nosotros Dios nos puede dar
la oportunidad de poder, hermanos, escalar, de poder avanzar, hermanos, para la gloria y la honra de Dios. No para beneficio nuestro, no para vanidad nuestra, hermanos, sino más bien para la gloria y la honra de Dios. En la Biblia hubieron personajes, en el Antiguo Testamento hubieron personajes famosos, como este rey Usías que les acabo de mencionar. Dice que su fama se extendió enormemente. También, hermanos, encontramos que Josué, sucesor de Moisés, allí en Josué 6:27, la Biblia dice, hermanos, la palabra de Dios enseña que Josué, a causa de andar ahí cerca de Moisés, adquirió conocimientos, adquirió, hermanos, pues algunas cosas buenas en sus vidas, y esto le hizo a él famoso. 6:27 de Josué dice: y estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó sobre toda la tierra. Gloria al Señor. Vaya, hermanos, vaya que Josué llegó a adquirir una fama bastante importante, de tal manera, hermanos, que no había lugar en la tierra de ese entonces, hermanos, donde no se hubiese oído el nombre de Josué. Bendito sea Dios, porque fue un varón honesto, fue un varón transparente. También la Biblia habla del rey David, primero de Crónicas 14:17, primero de Crónicas 14:17, dice de la siguiente manera: y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. Te ha placido extender mi nombre, te ha placido darme a conocer. Y hermanos, pues David tuvo momentos muy importantes, hermanos, donde su nombre, su reinado trascendió. Su nombre, hermanos, se escuchó en el mundo de aquel entonces. Y no se diga, hermanos, de Salomón también, hermanos, uno de los reyes más famosos en la tierra. Ahí en Primero de Reyes, capítulo 10, el versículo 1. Primero de Reyes, capítulo 10, el versículo 1. Alabado sea Dios. Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Oyó la reina, hermanos, la reina de Sabá, la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de ¿quién? ¿Por quién había alcanzado fama enorme Salomón, hermanos? Porque él echó ganas, porque él se esforzó, porque él fue un hombre que haya marcado la diferencia. No, alcanzó la fama porque Dios se la dio. Bendito sea el Señor. Porque Dios, hermanos, se la había dado. Y el mismo Señor Jesucristo, hermanos, Mateo capítulo 4, el versículo 4:24 dice de la siguiente manera: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Se difundía su fama por toda Siria. Gloria al Señor. Y no había radio, y no había, hermanos, una televisora cristiana, entre comillas. Hermanos, no había eso. No habían periódicos, no habían otros medios. Sin embargo, hermanos, la gente había escuchado
del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Cómo hacía milagros, los cojos se levantaban, los ciegos veían, los sordos oían, hermanos, los paralíticos andaban y los endemoniados eran liberados. Alabados a Dios. De esa manera, hermanos, su fama, la fama del Señor Jesucristo, hermanos, se extendía. Y como dije de Juan el Bautista, y vaya que a Juan el Bautista no le seguían, hermanos, por tener una buena presentación, porque vistiera bien. Dice la Biblia que su vestido era de piel de camello. Y vaya, quizá un poquito rústico, pero había poder de Dios en él. Había autoridad de Dios en su vida. Gloria al Señor. Y la gente, hermanos, la gente salían al desierto para escucharle, para verle. Bendito sea Dios. Ahora, Pablo era un hombre famoso. ¿Se imaginan, hermanos, este varón que en solo 3 viajes misioneros llenó al mundo de aquel entonces? Llenó de evangelio a Asia, hermanos, llenó de evangelio, hermanos, a África, a Europa, inclusive a esos 3 continentes. Llevó la bendita palabra de Dios en solo 3 viajes misioneros. Cuando para trasladarse, hermanos, de un lugar a otro, si era a pie eran semanas enteras, o si era, hermanos, de un país a otro, hermanos, pues era cuestión de navegar a través de alguna embarcación hasta meses. Y aún así, contra esas desventajas, Pablo llenó del evangelio a esos lugares. Alabado sea Dios. No sé cómo hoy día nos cuesta tanto extender el evangelio. Nos cuesta tanto, hermanos, llevar el evangelio a otros lugares distantes, cuando hoy es demasiado fácil poder hacerlo, porque hay todos los medios, hermanos, todos los transportes habidos y por haber, para que de alguna manera podamos, hermanos, trascender a través de la predicación del evangelio. El apóstol Pedro, ¿sería famoso el apóstol Pedro? Dice la Biblia, hermanos, allí en Hechos capítulo 5, 15 y 16, dice la Biblia que con solo la sombra de Pedro sanaban los enfermos. Usted podría escuchar comentarios en esos tiempos: oye, pero ¿por qué está tu enfermito así? ¿Por qué no lo llevas? Ve a tal parte, ahí está un hombre llamado Pedro, que con solo su sombra los enfermos sanan. Y claro, nosotros sabemos, hermanos, como dice una cumbia por ahí, un cantito, no era la sombra de Pedro, sino era la sombra de ¿quién? Del Nazareno, ¿verdad? No era Pedro, era el Espíritu Santo, era Jesucristo en la vida de Pedro. ¿Se acuerdan que así le dijeron Pedro y Juan allí en Hechos capítulo 3 al cojo del templo La Hermosa? Al limosnero del templo La Hermosa. ¿Se acuerdan que a este le dijeron: míranos, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Está comprobado, hermanos, que no podemos dar lo que no tenemos. Amén. ¿O sí podemos dar lo que no tenemos? No podemos dar lo que no tenemos. Hermanos, para dar de Dios necesitamos estar llenos de Dios. Para poder dar del evangelio, hermanos, las bendiciones del evangelio, tenemos que estar llenos de la palabra misma de Dios. Solo de esa manera, glorificado sea el Señor para siempre. Vemos algunos predicadores famosos de nuestros tiempos. Claro, no vamos a hablar de ellos ampliamente, solo a grandes rasgos, solo mencionaremos sus nombres, como Billy Graham, Dwight L. Moody, Charles Finney, John Wesley, Charles Spurgeon y hasta John MacArthur, que aunque es bautista
y nos lleva entre los pies a los pentecostales cuando él enseña de doctrina, hermanos, pero aún así muchos reverencian a este varón, muchos lo tienen como un ídolo, hermanos, y aunque, repito, es bautista, y pues cuando hablo un poquito acerca del Espíritu Santo, del pentecostalismo, pues hermanos, como escribí ahí, nos lleva entre los pies, pero aún así muchos le aplauden, ¿verdad? ¿Qué podríamos decir además, hermanos, de Martin Luther King, de T.L. Osborne, uno de los hombres, hermanos, a principios del siglo pasado, tremendo en Dios? En sus campañas habían cientos, miles de sanidades. Pues son gentes, hermanos, que de alguna manera sus nombres aparecen en libros. Ellos mismos escribieron libros. Y vaya, hasta hoy en día, para muchos, incluso pastores, y no se diga creyentes, hermanos, pues la fama de Cash Luna, de Guillermo Maldonado, ha llegado a ellos. Y hermanos, pues aunque no estén bien, no prediquen la sana doctrina, como quiera les aplauden, como quiera son seguidores. Muchos han ido hasta Guatemala, quizá algunos han ido a Miami, alguna parte, con tal de verles, porque la fama ha llegado a mucha gente, ¿verdad? Y pues no podemos decir cosas tan buenas de ellos, porque sabemos algunas cosas que no van conforme a la doctrina de Dios. Una pregunta: ¿cómo se obtiene la fama, hermanos? ¿Cómo podemos nosotros ser famosos? Yo estoy seguro que el tema ya aparecido, se pensó en él para que se expusiera, pues no solo para hablar mal de ello, no solo para ridiculizar, hermanos, a la gente famosa. Yo quiero decirles, ya lo dije, bueno, los reyes, hubieron reyes famosos, unos fueron muy buenos, hubieron profetas famosos, muy buenos. En el Nuevo Testamento hubieron apóstoles, predicadores famosos que honraron a Dios a través de sus ministerios. Entonces no se le ocurra pensar, si se escribió un tema como la fama, pues yo para qué quiero eso. Entonces mejor no pensemos de esa manera. Si Dios quiere llevarnos a alturas, si Dios quiere ponernos en una parte arriba, si Dios quiere hacernos famosos, pero hermanos, con una fama buena, con una fama de Dios, porque Dios nos use, porque hagamos cosas importantes para Dios, eso es bueno. ¿A alguien aquí le gustaría ser famoso? Creo que no, ¿verdad? A mí sí. ¿A alguien aquí le gustaría ser famoso? Hermanos, en el Señor lo podemos ser. No necesitamos nosotros gritarlo, no podemos nosotros decirle a todo mundo que somos famosos. No, la gente se va a dar cuenta. ¿Sabe cuándo? Cuando caminamos con Dios, cuando vivimos como el Señor manda, cuando somos siervos, hermanos, temerosos de Dios, cuando hacemos las cosas que trascienden, las cosas que agradan a Dios, las cosas incluso que benefician a las gentes. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. De manera que, ¿cómo se obtiene la fama? ¿Le gustaría a usted ser famoso? Bueno, hay quienes, escuche esto, hay quienes ni en su casa siquiera son famosos. ¿Cómo ve? Hay quienes ni siquiera en casa son famosos. ¿Por qué? Porque una cosa predican en el templo y otra cosa hacen en casa. Quizá, hermanos, pues no tengan una buena fama, a lo mejor sí una mala fama, ¿verdad? Que Dios nos ayude, hermanos, para que podamos, como siervos de Dios, como dice no es un texto, ¿verdad? Es un dicho, que no seamos candil de la calle. ¿Y qué? Yo pensé que solo sabían Biblia, hermanos, pero qué bueno, que me da gusto que como yo sepa también algunos dichos, ¿verdad? Gloria al Señor. Bueno,
Lo primero que tenemos que hacer si queremos obtener alguna fama de Dios, hermanos, alcanzar alturas, crecer en nuestro ministerio, bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer, crecer en nuestro ministerio. Muchos se quejan de que no les toman en cuenta. ¿Cuándo? En los congresos, en las convenciones, en cada una de las secciones, cuando se celebran algunas actividades. Algunos dicen, ¿por qué solo a fulano de tal invitan? ¿Por qué solo el pastor fulano está predicando en esos eventos? ¿Y por qué yo no? ¿Qué será? ¿Se hace acepción de personas? ¿Cómo se llama? Solo esta bendición es solo para determinadas personas. Esto es para todos. Todos podemos servir a Dios, todos podemos sobresalir en el ministerio, pero tenemos que crecer, tenemos que avanzar. Allá en Montesión, por ahí de los días 12, 13 al final, tenemos reuniones de Navidad. Y pues solo 2 o 3 personas por ahí de repente son los que más sobresalen, hermanos, en los que predican. Y algunos dicen lo que estoy diciendo. ¿Por qué solo determinados pastores predican y por qué otros no? Yo diría que no se esfuerzan. Yo diría que no se meten con Dios. Yo diría que no se capacitan. Yo diría que no le echan ganas. Por eso precisamente ocurre lo que les pasa, ¿verdad? De que a lo mejor digan, como dicen ellos, no se les tome en cuenta. También cuando se hacen cosas importantes para Dios y la sociedad en que vives. ¿Qué hemos hecho en importancia nosotros para la gente? Me refiero a la gente de afuera. ¿Qué hemos hecho en importancia para la gente de afuera? Que la gente diga, el pastor fulano es una persona buena, la iglesia de tal parte es una iglesia que ayuda, que respalda. ¿Qué hemos hecho, hermanos? Otras agrupaciones, otras asociaciones, hermanos, tienen escuelas, otras asociaciones, tienen orfanatos, tienen, lugares donde se ayudan a los que están metidos en drogas, en problemas tremendos. Qué bueno por ellos. Nosotros tenemos a un pastor ahí por San Martín, que qué bueno, bendito sea Dios. Algunos no se lo toman a bien, yo sí se lo tomo a bien, y sobre todo Dios. Porque tiene un lugar, hermanos, donde recibe drogadictos, gente con vicios, gente que se está muriendo. Y hermanos, da gusto cuando uno va a la iglesia local de donde es pastor el hermano. Da gusto ver, hermanos, que pasan a entonar algún canto especial, tienen alguna participación especial. Ex drogadictos, gente que llegó muriéndose a causa de la droga, que llegaron locos a causa de la droga y ahora están bien cuerdos, alabando y bendiciendo el nombre de Dios. Ese pastor al cual me refiero debe ser famoso en toda esa región. Alguien dirá, ¿tienes problema con tu hijo o tu hija? Llévalo con el pastor X, él puede ayudarle, no cobra, tiene camas, tiene los medios, tiene los recursos. Y qué bueno es eso, hermanos. De esa manera se puede, hermanos, adquirir fama. De esa manera, hermanos, siendo una bendición para la misma sociedad. También cuando nos conducimos correctamente, cuando caminamos conforme a la voluntad de Dios. Aleluya. Hermanos, cuando tenemos una buena fama de que nos comportamos como Dios quiere, cuando la gente ve que estamos metidos con Dios. Allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, el verso 6, dice la Biblia: mas tú cuando ores, entra con tu Padre en lo secreto, cierra tu puerta y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar. ¿Cómo?
en público. Alabado sea Dios. Si nosotros nos metemos con Dios, buscamos a Dios, hermanos, les aseguro, sin el afán de engrandecernos, no, pero Dios, hermanos, dice la Biblia que Él honra a los que le honran. Amén. ¿Le gustaría que Dios le honrara, hermano? Yo creo que sí. Dios honra a los que le honran. Glorificado sea Dios. Fíjense que cuando Dios está con nosotros, hermanos, la gente acudirá sin que se lo pidamos. ¿Se acuerda usted de Eliseo? Eliseo estaba por ahí con la yunta. Eliseo estaba en el campo. Y dice la Biblia, hermanos, que pasó Elías. ¿Alguien recuerda qué pasó? Bueno, usted no estuvo ahí, pero ¿alguien recuerda? ¿Lo ha leído? ¿Alguien recuerda qué pasó? Hermanos, cuando Elías se da cuenta, ya Eliseo va corriendo tras sí, le va diciendo: Señor, te alcanzo inmediatamente, solo voy a recompensar a mis trabajadores. Vaya que era justo, ¿verdad? Les voy a matar los bueyes, les voy a hacer una buena barbacoa de res, los voy a recompensar y luego te sigo. Y Elías le dijo: bueno, pero pues ¿qué tienes conmigo? ¿Yo qué te dije o qué? Es que Dios estaba con Elías, hermanos. Por eso Eliseo salió corriendo detrás de él. Ahí en Primero de Reyes 19:21 está lo que estoy, hermanos, diciendo. Alabado sea Dios. ¿Por qué seguía la gente a Cristo? Porque los alimentaba. El evangelio, hermanos, no solo es dar la satisfacción a el alma, no solo es resolver los problemas del alma de las gentes, también es otra cosa, también es suplir sus necesidades. ¿No dice el Señor que debemos dar el pan a los hambrientos? ¿No dice el Señor que debemos visitar a los presos, obviamente allá en las cárceles? ¿No dice el Señor que debemos cubrir a los que carecen de ropa o tienen frío? Hermanos, la iglesia no solo está para predicar, está para ayudar, está para ser un medio de bendición para los demás. Y hay iglesias completitas que adquieren fama porque están apoyando otros lugares, porque están ayudando a las gentes, pastores que se han hecho acreedores de fama porque son personas dadivosas, caritativas, que ayudan a la gente. Si eso hiciéramos nosotros, estoy seguro que sin que lo deseemos, sin que lo gritemos, sin que lo digamos a las gentes: yo soy fulano de tal, hermanos, la gente nos reconocería. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La gente, hermanos, la gente nos dará reconocimientos y no será, hermano, por lo bueno, será por lo bueno que vea la gente en nosotros. Será por lo bueno que vea la gente en nosotros, un testimonio que está agradando a Dios, y también por la eficacia de la predicación del evangelio. ¿Qué clase de fama tenemos nosotros? ¿Qué clase de fama? ¿Es buena? ¿Es buena la fama que tenemos? ¿O es mala? Todo obedece, hermanos, a la forma en que nosotros nos hemos conducido. Obedece, hermanos, a la forma en que hemos vivido. Alabado sea Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, para que, como dice la Biblia, hermanos, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. De nosotros depende, hermanos, que la gente le dé gloria a Dios. De nosotros depende que la gente diga: el evangelio es bueno. De nosotros depende que la gente diga: en esa iglesia se hacen cosas buenas. De nosotros depende.
Si nosotros alumbramos en medio de las tinieblas, si nosotros hacemos las cosas correctas que agradan a Dios. Ahora, en caso de alcanzar la fama, ¿cuáles serían los peligros de alcanzarla? Porque hay peligros, porque, hermanos, de repente no tenemos equilibrio, de repente no nos mantenemos en justicia, no nos mantenemos rectos delante de Dios. Entonces, ¿cuáles serían los peligros? Primero, poseer una santidad falsa, es decir, aparentar lo que no se es. La falta de transparencia. De repente, hermanos, ojalá la gente hablara cosas buenas de nosotros. De repente no nos mantenemos en el nivel, no nos mantenemos en el lugar en que Dios quiso ponernos, y pues terminamos propiciando que la gente hable mal del evangelio. La altivez y la soberbia es otro de los peligros, como la de Nabucodonosor. ¿Quién había hecho que Nabucodonosor fuese famoso? ¿Quién había logrado, hermanos, que Nabucodonosor fuese un conquistador? ¿Quién lo había hecho en la vida de él? No era él. ¿Quién era, hermanos? ¿Quién fue? Fue Dios. Fue Dios el que usó o levantó a Nabucodonosor para darle un escarmiento a Israel en esos momentos de rebeldía. Fue Dios el que lo puso en un pedestal, el que lo puso en lo alto, pero se enorgulleció, hermanos. Fue un personaje altivo, incluso se mandó a hacer una estatua donde la gente tenía que postrarse, tenían que arrodillarse. Pero la Biblia dice que Dios lo humilló. Dios lo humilló, precisamente cuando él dice: esta Babilonia yo la hice, yo la formé, mis manos la hicieron. Cuando él estaba hablando ese tipo de grandezas para hacerse más soberbio, entonces dice la Biblia que cuando se dio cuenta estaba en el monte, en el campo, comiendo pasto, hierba con las bestias, convertido en un animal totalmente. Pero me llama la atención, hermanos, cuando este hombre, en lo poco consciente que le quedaba, en la oportunidad que Dios le dio, dice la Biblia que levantó su rostro hacia los cielos. Cuando él levantó el rostro, hermanos, las cosas cambiaron para él, puesto que Dios lo volvió a instalar, lo volvió a poner en el lugar en que antes él estaba. Glorificado sea Dios. Dios en su soberanía hace las cosas en justicia como él quiere. Bendito sea Dios. Estoy terminando. Bendito sea Dios. Ya se vea. ¿Cómo podemos, hermanos, conservar esa buena fama? ¿Cómo podemos estar en el lugar en que Dios nos ha puesto sin que seamos altivos, sin que seamos soberbios, sin que seamos presumidos? ¿Cómo podemos hacerlo? Escuchen. Busquemos a Dios con un corazón humillado. Busquemos a Dios con un corazón rendido. Gloria al Señor. Como lo hizo en su momento, acabo de decir, en el caso de Nabucodonosor, levantó su rostro a Dios y entonces él se humilló delante de Dios. Si nosotros, hermanos, queremos conservarnos en el lugar en que a Dios le ha placido ponernos, hermanos, tenemos que buscarle, tenemos que corresponderle, tenemos que honrarle. Gloria al Señor. El verdadero camino no es el camino del mucho saber. Escuche esto. El verdadero camino
no es el camino del mucho saber, sino del mucho obedecer. Hay siervos de Dios que bueno, les admiramos por sus tremendos conocimientos. Vaya, son una enciclopedia andando. Pero en eso, hermano, no consiste todo, sino en que obedezcamos a aquel que le plació llamarnos, hermanos, para su servicio. Glorificado sea el Señor. Mantengámonos, hermanos, con un carácter de humildad. Jamás se nos olvide de dónde nos sacó Dios. Recuerdo la última convención, hermanos, que tuvimos antes de la pandemia, que fue allá en Juárez. Me tocó dar un estudio y yo decía estas palabras: todavía no me cae el 20, todavía no entiendo cómo es que a Dios le plació llamarme. ¿Sabe qué hacía, hermanos? Entre los 7, 8 años, boleaba zapatos, cargaba canastas en el mercado, cargaba maletas en la estación del tren. A los 10 años andaba cortando caña. Yo era güero cuando nací, pero a causa del tizne, pues me puse negro como estoy. Pero porque desde niño empecé a trabajar. Y hermanos, a mí me sorprende cómo es Dios. Él levanta del polvo al pobre, dice la Biblia. Lo levanta del muladar y lo hace sentar con príncipes. Por ello tenemos que luchar, hermanos, por ello tenemos que mantenernos en humildad, en el camino de la obediencia. Dios le dijo a David: acuérdate de dónde te saqué. Sus hermanos eran mejor que él, pero a Dios le plació, hermanos, llamar a un pequeño e insignificante pastor de ovejas para ponerlo por rey. Alabado sea Dios. Aunque Saúl, hermanos, aunque Saúl terminó mal, pero cuando Dios le dice que lo ha llamado a través del profeta Samuel, hermanos, dice la Biblia que Saúl dice: pero Señor, ¿quién soy yo? Pertenezco a la tribu más insignificante, más pobre. Además, yo no sirvo, no sirvo ni siquiera para cuidar asnas. ¿Saben por qué? Porque se les había perdido. Y andaba buscándolas cuando el Señor tuvo misericordia y lo llamó. ¿Verdad que Dios es bueno? ¿Verdad que Dios es bueno, hermanos? Acuérdese que entre más se sube, más dura es la caída. Recompensas a quienes mantienen el equilibrio, se mantienen en el estatus en que Dios les puso. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Dios, dice la Biblia, da gracia a los humildes. ¿Se ha preguntado usted por qué Dios el Padre exaltó al Hijo? ¿Se ha preguntado? Yo creo que hemos leído Filipenses capítulo 2. Porque Jesús nunca se aferró a ser Dios, porque se despojó a sí mismo, porque tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, se humilló a sí mismo y se hizo obediente. Vaya, llenó las expectativas, las demandas del Padre. Alabado sea Dios. Él dijo en más de una ocasión: mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre que me envió, que me comisionó. Alabado sea Dios. Hay recompensas si nos mantenemos humildes, simples, sencillos, obedientes, sumisos
hay recompensas. Mateo 25, 20 al 21, hermanos, el Señor nos dirá en aquel día: ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel. Quiero invitarle para que se ponga en pie, por favor. Ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Dan gloria a Dios, hermano. A veces pudiéramos decir: Dios, yo ya hice mucho en tu obra. Mejor diga: siervo inútil soy. Mejor digamos: Señor, quizá apenas voy a empezar, o no he hecho nada importante para ti, pero gracias si me das la oportunidad, si me das el tiempo para poder mejorar mis caminos y poder hacer mejores las cosas, hacer las cosas correctas que te agraden, que te glorifiquen, Señor. Solo te pido que me ayudes. Solo te pido que me ayudes. El lugar que hemos alcanzado, quizá, hermanos, quizá deba ser más alto, pero hasta ahí llegamos, no porque Dios solo quiera darnos ese lugar, ese puesto en que nos encontramos, hermanos. Todo obedece, hermanos, quizá al compromiso que tengamos, que hayamos hecho con Él. Yo quiero invitarle para que allí en su lugar cierre sus ojitos y le agradezca por ese puesto que hoy tiene, por ese lugar que hoy ocupa. Le agradezca a Dios por ese privilegio de tener quizá 10 personas, 20, 50 o más. ¿Qué importa? El Señor va a decir: en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Pero hay que mantenernos sencillos, rectos. Hay que honrarle a Él a través de nuestras vidas. Hay que servirle con todo el corazón. Digámosle a Dios en esta hora: ayúdame. Yo te necesito, Señor, porque sin ti no soy nada. Te necesito, Señor. Te necesito, Padre. Quiero ver manitas levantadas ahí. Agradézcale a Dios, dígale: Señor, jamás llegué a pensar a ser un ministro, un colaborador, un pastor. Jamás pensé llegar a ser un diácono en la iglesia. Jamás llegué a pensar ser un director de alabanza. Dígale: Señor, jamás llegué a pensar en escribir para nuestra revista. Jamás llegué a pensar ser alguien en nuestra asociación. Pero mantenga el equilibrio. Sea honesto. Seamos sencillos. Seamos mansos. Seamos humildes. Alabado sea Dios. Amado Padre Celestial, en esta hermosa hora, Señor, yo te doy la gloria, Padre. Te agradezco, Señor, por tu enorme misericordia, Padre. Gracias por cada siervo tuyo que está aquí, Señor. Tú les has ayudado para alcanzar, oh Dios, diferentes dimensiones en su ministerio. Bendícelos, Padre. Sigue ayudándolos, sigue guardándolos, sigue cuidándolos, oh Dios, para que puedan mantenerse en el lugar en que tú, oh Dios, les has concedido llegar. Glorifícate, Padre. Guárdanos del orgullo, guárdanos de la vanidad. Haznos sencillos, oh Dios eterno, como dice tu palabra, como palomas, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, para que nos amemos los unos a los otros. Quita todo rechazo hacia los demás. Quita, Señor eterno, toda soberbia en nuestras vidas, Padre. Bendito seas, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Bendecido eres para siempre, Señor. Gracias, bendito Dios, por haberte fijado en nuestras vidas, Padre. Siendo nadie, Señor,
te plació, Padre, darnos la oportunidad para servirte, Señor, para honrarte, para darte la gloria y la honra, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, oh Dios. Dios los bendiga, hermano.